Gabriel, Gabriel, Anaoni y Lionel, bienvenidos. Hola, mucho Bienvenidos. gusto, Hola, José. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bueno, Hola, muchísimas gracias. Anaoni, hola, ¿cómo estás? hola, muy bien, gracias. Y Lionel, hola, muy bien, encantado de estar aquí. excelente, muchas gracias por estar aquí. Tenemos representantes de México, de Ecuador y de Colombia, o sea, tenemos Centroamérica y una parte de Sudamérica muy representada en este escenario, ¿vale? En términos generales, quisiera un poco que nos contaran de ustedes para poder iniciar, si les parece, como la compañía, lo que están haciendo, ese tipo de cosas, y luego vamos a entrar en preguntas fuertes de lo que es agilidad, ¿vale? De lo que es Kanban. Entonces, no sé quién quiere empezar. Primero, Ana Claro, Bonnie. yo puedo empezar. Dale, dale, Gabriel, de una. Claro, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Yo soy Gabriel Pazmiño, soy Scrum Master en una institución financiera de Ecuador. Sí, realmente mi rol es un poco diferente a lo normal que se utiliza en Kanban en desarrollo de software o en otras actividades. Mi equipo realmente es un equipo de analítica, de que maneja mucha información, muchos datos. Mi experiencia aquí con Kanban ha sido realmente de una total transformación, porque venir, ellos tenían las típicas reuniones, cómo manejaban los proyectos, y decían siempre que este tema de Kanban, las prácticas ágiles, era muy complicado adaptarse al tema de datos, pero ellos poco a poco fueron viendo esta transformación, nos fuimos acostumbrando y vieron todas las oportunidades y mejoras que logramos con el equipo para cumplir los objetivos. Entonces, súper importante que Canva se adapta a cualquier entorno, a cualquier manera de operación que tenga la empresa y puede traer grandes frutos. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. ¿Quién sigue? Si quieres, yo sigo. Ana Bonnie. Bueno, bueno, mi nombre es Ana Bonia Bella, yo trabajo en la Bolsa de Valores de Colombia, en el área de procesos, es más la gerencia de riesgos y procesos. Y como lo decía Gabriel, estamos trabajando en un proceso de la adaptación de Kanban y las prácticas ágiles. En la Bolsa de Valores venimos en un proceso de transformación ya desde hace un par de años en los que las prácticas de agilidad se han vuelto el día a día y empezó precisamente en el área de tecnología, que creo que es el área natural en la cual empiezan a implementar todo el tema de Scrum y los demás los miramos y decimos, bueno, esta gente está como medio loca con sus tableros y sus papelitos y su planeación y intentémoslo hacer y veníamos con la idea de hacerlo. Entonces, empezamos a pensar cómo sacarlo de un área de tecnología y como lo dice Gabriel, es completamente adaptable a cualquier sistema y pienso que Kanban, más que un método, es una forma de pensar, es una forma de hacer las cosas y es una forma que estamos adaptando muy bien desde el área transversal que manejamos, en la que llegamos como a todas las áreas de la compañía y nuestro objetivo es que todos trabajen en esa misma línea de agilidad y Kanban ha sido pues uno de los mejores aliados que hemos tenido para implementar ese cambio que estamos haciendo en la bolsa. Excelente, muchas gracias, Ana Bonnie. Listo, Lionel, tu turno. Y claro, soy Leonel Espinosa, trabajo en una empresa que se llama Datio, que prácticamente se enfoca en la parte de Big Data. Yo empecé, o mi carrera ha empezado desde desarrollador, después pasé a ser Scrum Master y aplicando lo que es toda la parte de la agilidad, me di cuenta que ya en el marco de trabajo de Scrum, pues encontraba algunos huecos, ¿no? Sobre todo ya cuando tienes equipos grandes. Yo tenía un equipo que le daba servicio a 4 países de Latinoamérica y pues digamos que pues perdía un poco el sentido de todo esto que hablábamos de la parte de las ceremonias, ¿no? Entonces tuve la suerte de conocer a José, de que me diera la luz, de que me diera las herramientas de Kanban y debo admitir que ahora pues mi enfoque es totalmente diferente. No quiere decir que obviamente pues ya no diga que no se puede utilizar Scrum. Yo creo que hay partes que ayudan mucho Scrum, pero creo que ya lo que es a gran nivel se queda corto, ¿no? Entonces, pues con todo lo que he aprendido de José, con todo lo que he visto en mi experiencia, pues obviamente Kanban se aplica muy bien a proyectos grandes y también a equipos que pues obviamente dan servicio a muchas geografías.
Excelente, excelente esas introducciones, muchas gracias. O sea, vamos a sacar mucho provecho de esta sesión. Para los que acaban de llegar, bienvenidísimos. Les presento a Naboni, les presento a Leonel, les presento a Gabriel, que van a ser nuestros exponentes el día de hoy. Yo soy José Andrés Sánchez, voy a ser su facilitador. Si sienten que tienen algo que decir y quieren levantar la mano, adelante. Vamos a ir dando el paso o pueden ir colocando preguntas en el chat y nosotros lo podemos ir viendo. Bienvenidísimos. Buscamos que esto más sea una conversación que solamente un discurso. Pero empecemos. ¿Cuáles son los primeros pasos que uno debe pensar cuando dice voy a utilizar Kanban? ¿Quién me ayuda? Yo te puedo ayudar un poco, José, con la experiencia que me ha tocado. Realmente tener los primeros pasos es uno, tener un equipo y tener realmente un proceso. Kanban se puede adaptar a cualquier tipo de proceso y no es de complicarse. Kanban puede empezar desde donde estés. Sí, como tú vengas trabajando, nosotros deberíamos construir un tablero básico. Si tenemos ya un proceso establecido, podemos implementar desde ese proceso. Pero si realmente no lo tenemos claro, es un proceso básico que tenemos que tener un to-do, un doing y un done. E ir mapeando siempre las actividades que vamos a priorizar en un corto lapso de tiempo. El lapso de tiempo realmente nos ponemos como equipo para ir viendo entregables cortos y a temprana edad. Ok, entonces con lo que sea como está, pero vamos empezando a visualizar. ¿Quién más? ¿Quién me dice? Primeros pasos con Kanban. Si gustas yo, voy a hablar un poco desde mi experiencia. En mi caso yo lo hice un poco diferente. Como no estaba muy familiarizado con la parte de Kanban, lo que yo empecé fue con la parte del Maturity Model. Entonces, lo que yo tenía con mi equipo, vi que era lo que tenía y traté de ahí empezar, ¿no? Es decir, vi si tenía un tablero, vi si tenía un whip, si teníamos algún feedback loop. Y ya una vez que yo identifiqué en qué punto estaba mi equipo, pues lo que traté fue, igual con la parte del Maturity Model, ver por dónde seguir ese camino. Chévere, entonces Kanban Maturity Model, empezar visualizando. ¿Y tú, Ana Boni? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Digamos que un poco con lo que decía Gabriel, el tema de tener un proceso. O sea, yo diría que para tener un Kanban, el Kanban más simple, lo que tienes que tener es algo por hacer y tener claro el entregable. Para mí, la clave ha sido para que esos primeros pasos tengan sentido, es tener claros tus entregables. ¿Sí? La idea no es hacer por hacer, no es decir, tengo un proceso, pero ¿con qué fin? Sino tener entregables claros, saber qué es lo que le voy a ofrecer a mi cliente, saber cuáles son esos servicios, saber cuál es mi objetivo final, eh, que puedo dividir en varios entregables o el entregable clarísimo. O sea, eso es fundamental, es para qué lo estoy haciendo. No poner algo por poner y muchos planes, sino tener entregables, visualizar si mi entregable es estos van a ser los subentregables o tengo que saber qué es lo que quiere mi cliente y cómo voy a llegar a él para poder empezar a armar mi tablero Kanban. Oiga, me gusta eso que dice Ana Boni. Entonces, ¿qué va en el tablero? Porque yo he visto tableros que tienen to do, doing y done. Entonces, en el tablero va, tuve una reunión. En el tablero va, tengo que construir el video. En el tablero va, voy a almorzar. ¿Qué va en el tablero y qué no va en el tablero? ¿Qué va en un Kanban? Deberíamos nosotros poner en las tarjetas lo que nos agregue valor al cliente de una manera corta y rápida. Si es entregar un video y realmente eso le hace sentido y le hace valor al cliente, eso podríamos plasmar. Pero realmente, si viene conectarse a una tarea que tenemos que hacer un video y es un entregable completo, un demo, entonces tendríamos que poner realmente el demo, lo que vamos a presentar y que sea en conjunto con el video. Pero nosotros tenemos que darle sentido, que realmente va a ser importante para el cliente, qué le va a servir y que podamos poner esa actividad corta en una tarjeta. Ok. ¿Quién más? Yo en este caso diría que va el flujo de trabajo sin ninguna modificación, como lo tienen ejecutando en ese momento. Y adicional en la parte de las tarjetas solamente va a la unidad de trabajo. Es decir, lo que se está haciendo en ese momento. ¿Y tú, Ana Boni? ¿Qué diría ahí? Pues es que creo que lo fundamental es el flujo de trabajo con sus entregables.
y lo que está en proceso, como no llenarme de cosas por hacer, no llenar todo lo que está en el backlog, que eso está allá, sino que en el Kanban es lo que está en proceso, y la idea siempre es enfocarme en qué está más próximo a entregar, en esas unidades que le dan valor al cliente, tal como lo decía Gabriel, porque al final tiene que haber un sentido y un resultado. ¿Qué no va? Pues todo lo que no agrega valor, como los N comités a los que asisto para entregar una opinión, porque eso no le agrega valor al cliente, que yo vaya al comité, pero sí, como resultado de ese comité, tengo un entregable, no sé, de una aprobación para el cliente, podría pensarlo como una unidad de valor. Es cómo lo voy yo adecuando a mi trabajo, pero realmente, definitivamente es eso, unidades de valor, y que al final se reflejen en un resultado que van a aportar a ese producto o servicio final frente al cliente. Excelente, excelente. Ahora me queda una duda. ¿Qué es una unidad de valor? Ahora, ¿qué es valor? Es que también todo se ha vuelto como no, no, hay que darle valor al cliente. El más importante es lo que tenga valor. Lo que finalmente persigamos es el valor. ¿Qué es valor? Yo, en mi experiencia, lo que me he dado cuenta es que al principio, sobre todo cuando implementas Kanban, no lo tienes claro. ¿Qué es lo que pasa? En esta parte del valor, tú lo tienes que descubrir tanto con tu equipo y también con el cliente. Entonces, ya cuando tú obviamente poco a poco vas desarrollando el equipo, vas siguiendo como la parte de la madurez del equipo, y justo tienes esta parte de las sesiones o los feedback loop con el cliente, es cuando descubres la parte del valor. Ahora, si tú me preguntas qué es valor, yo creo que es súper subjetivo, es complicado, pero yo creo que en palabras cortas y fáciles de entender, el valor es cuando el cliente te agradece lo que tú has hecho. Chévere, chévere. ¿Alguien más o estamos de acuerdo con ese valor? Sí, yo solo agregaría que realmente es darle al cliente lo que quiere, lo que necesitas, cumplir con sus expectativas. Si puedo superarlas y me agradece, fabuloso. De hecho, eh, al principio, y creo que lo que hacemos es para que el cliente reciba lo que está esperando. Y si lo recibe aún mejor, en menos tiempo, con mayores requisitos de calidad, pues es fabuloso, y ese es finalmente el valor frente al cliente, que él lo tenga y que no tenga ninguna queja y se sienta feliz con lo que le entregué. Ok, perfecto. Eh, Aquí hay una pregunta interesante. Buenas noches. ¿Tiene duración máxima de tiempo cada tarjeta? ¿Qué dirían ustedes? Nosotros deberíamos tener un ciclo consensuado con el equipo para ir presentando e ir viendo realmente al objetivo que vamos a tener. Tu ciclo de equipo, tu entregable o tu proceso es de una semana, entonces realmente la duración debería ser de una semana y hacer estas actividades. Si tu equipo trabaja en 2 semanas, 3 semanas, un mes, entonces tenemos que tener estas tarjetas lo más cortas posibles que podamos entregar valor continuamente. Si es necesario, podemos abrir una o dos, siempre tenemos que tener limitado, pero tenemos que ver entregables cortos. Entonces, definir una duración, tenemos que ver la realidad de tu equipo, de tu organización y los requerimientos que tú puedas ir trabajando, que ya podamos ir cumpliendo una necesidad o un requerimiento del cliente de manera muy corta y temprana para entregar más pronto resultados. O sea, mejor dicho, la tarjeta durará lo que tenga que durar dependiendo de la organización, ¿sí? No tanto así, o sea, No, capaz no entonces, me hice entender bien, no, sino no, que lo que yo quería más enfocarme es que la duración de la tarjeta debe ser muy corta, ¿sí? Que genere el mayor valor posible. Y si es necesario, ¿sí? Ir haciendo mayor cantidad de entregables, porque eso realmente tenemos que comenzar a hacer. Tenemos que dejar de empezar y comenzar a terminar. Y así ya se va viendo resultados muy temprano. chévere, chévere, chévere. Aquí hay un comentario importante y dice, pero hay muchos tipos de cliente. ¿Cómo defino qué quiere el cliente? Yo creo Tienes que que ahí, preguntarle. Qué pena. no, claro, No, dale, dale, dale. la mejor pregunta, hay que preguntarle. Eso es interesante, ¿no? ¿Cada cuánto tocamos? ¿Realmente sí tocamos el cliente a veces? ¿O Kanban ayuda a eso, a que uno pueda ir al cliente o no?
Sí, de hecho yo en la parte de mi experiencia me di cuenta y un poco por la parte de Kanban que ahí creo que es donde se queda corto Scrum, es que al final con la parte de toda la estructura que tiene, te ayuda a tener más cerca al cliente, pero también te ayuda de cierta forma a que tú también tengas contento al equipo. Es decir, que por ejemplo, ligando la pregunta anterior, las tarjetas duran lo que tengan que durar, pero esa duración ya la conoce el cliente. Entonces, al final tienes a un equipo que sabe la velocidad a la que va y tienes a un cliente que sabe cuándo tú le vas a entregar. Entonces, tener contento a las dos partes yo creo que es súper importante y ahí es donde encuentras como la parte del punto medio que es muy complicado, que es algo difícil, pero cuando lo logras, pues obviamente tienes estabilidad y tienes a las dos partes pues contentas. Ok. Ana, ¿ibas a decir algo? Que vi que te lanzaste con la intención de decir algo, ¿no? Pensaba un poco que ese es el valor de Kanban, porque si al final tú planeas tus entregables con base en lo que vas a entregarle al cliente, pues tienes que saber qué quiere el cliente para hacerle esa entrega, sea interno, externo, sea el cliente de tu producto y tu proceso. Y con la duración de las tarjetas, digamos que en producción es muy fácil decir y uno calcula el WIP con base en lo que dura cada máquina, es súper fácil decir, programar la máquina y la máquina es exacta. Y yo creo que el valor de Kanban en este punto y en lo que lo hemos aplicado en este tipo de servicios es que precisamente si las tarjetas durarán lo que tengan que durar y el análisis de lo que tengo en mis flujos me permitirá encontrar esos tiempos en los que realmente el cliente esté satisfecho con el entregable y que yo también pueda desarrollar el proceso. Entonces, he pensado un poco que es como muy relativo y depende de la organización, del servicio, depende de muchas cosas, pero sin duda sí, creo que como lo decía Leonel, una de las cosas que hemos aprendido es que es fundamental entender qué es lo que quiere el cliente para a partir de ahí empezar a planificar los entregables y el proceso. Me gusta, me gusta. Venga, le dijeron algo que me pareció interesantísimo. O sea, el cliente finalmente lo que quiere es saber cuándo le vamos a entregar, ¿sí? Y en la medida que sabe cuándo lo vamos a entregar, pues finalmente estamos también entregando valor con eso, ¿sí? ¿Es algo así? Sí, Ok, ok, perfecto, perfecto. Bueno, aquí hay más preguntas, hay varias preguntas. Entonces dice acá, bueno, aquí esta pregunta está buenísima. ¿Cliente interno o cliente externo? ¿Es cliente interno o cliente externo en la organización? ¿Cuáles son los clientes? Esa pregunta es buenísima, ¿no? sí, yo creo que es muy buena. De hecho, en la parte de cama yo lo veo como un cliente a cualquiera, ya sea interno o externo. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes mapeada bien la parte de tus unidades de trabajo y tu flujo, te debes de tardar lo mismo. Es decir, no por ser un cliente interno que sea otro equipo, el periodo debe ser más corto y de igual forma no por ser un cliente externo, el periodo debe ser más largo. Tal Ok, cual ahí, yo creo que en esa parte lo que ayuda mucho Kanban es que al final, como tú ya tienes un lead time o ya tienes una medición de cuánto te vas a tardar, no importa qué tipo de cliente sea, tú lo vas a entregar en ese tiempo y en esa forma. ok, ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Ot- Gabriel, ¿ibas a decir algo? No, tuve un problemita con la conexión. Quería conocer nuevamente la pregunta para ver si puedo apoyarles. No, nos hacían la pregunta a cada una de las personas que finalmente, iba a decir el nombre, pero el nombre es MXDFXE096. Nos dice que si cliente interno o externo. Entonces, ¿a cuál de esos dos se atiende? Debería ser a los dos. Nosotros trabajamos realmente para cumplir una necesidad y tenemos que tratar de alinearnos y complacer realmente todas las necesidades que nosotros tenemos. Si tenemos que cumplir a los clientes internos y trabajar en conjunto para eso, llevar la necesidad o el requerimiento que quería el cliente externo, entonces tenemos que hacer todo el medio posible para satisfacer esas necesidades. Entonces puede ser clientes internos, pero realmente la satisfacción va a ir al cliente externo y tenemos que dar un producto bueno y con calidad. Ok, ok. Listo, muchas gracias, Gabriel. Venga, yo siempre he dicho algo, y lo digo inclusive cuando estoy entrenando en Kanban, y yo siempre digo,
si usted después de certificarse en Kanban System Design vuelve a hacer un tablero de to do, doing y done, se le prenden las manos. ¿Comparten esa mirada mía o no? Y si sí, ¿por qué sí? Y si no, ¿por qué no? Sí, y yo digo que sí porque al final en ese tablero que ponías de to do, doing perdón, to do, doing y done, pues obviamente no tienes visibilidad de nada, ¿no? Y es más la parte de un estatus de una tarjeta que un flujo de trabajo. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿No? Yo complementaría lo que dice Leonel, es que definitivamente si tú en el doing no sabes lo que estás haciendo, pues no tienes posibilidad de encontrar los puntos de mejora, los cuellos de botella, donde tienes más duración, si estás cumpliendo con las fases. Particularmente en los flujos de trabajo que nosotros armamos, incluimos incluso pasos con el cliente externo para identificar también si ellos se están demorando, clientes o áreas que nos validan temas, ver si de pronto está por fuera, y adicionalmente también incluimos controles. Entonces, cuando tú tienes el flujo de trabajo y sabes en dónde está cada punto, tienes más posibilidades después de analizar tu flujo de trabajo y encontrar mejoras, que al final es el objetivo que buscamos teniendo el flujo ahí visible, no solo ver en dónde está, sino dónde puedo mejorar para disminuir mis tiempos y mejorar las entregas. Ahí también Oh, un poco alineado. Dentro de Kanban también hay un método, el método static. Entonces también nos permite ir levantando el flujo que va a pasar por cada etapa el requerimiento. Entonces, este método static también nos puede llevar a ir determinando un flujo inicial para ya no empezar con el to do, el doing y el done. Entonces ya podemos tener un flujo más realista que podemos ir aprovechando y podemos ir mejorando poco a poco, porque podemos identificar cuellos de botellas si tenemos que crear otra etapa, otro proceso o quitarle uno realmente. Entonces, este método estático ya nos puede dar un primer paso de un flujo inicial para ya no empezar con un flujo básico. chévere, chévere, me gusta. Voy a hacer solo una última pregunta porque además nos llenamos de preguntas ya, entonces tengo que ir evacuando preguntas porque las preguntas de nuestros invitados son fundamentales. Solo una. ¿Qué es Kanban? Es que cuando me dicen, no, Kanban es eso, lo de las tableritos, eso con los post-it, ¿sí es eso? ¿O qué es Kanban realmente? ¿Cómo definirían ustedes qué es Kanban? ¿Cuál sería la mejor definición de qué es Kanban? Quiero que cada uno me diga su mejor definición de qué es Kanban. Bueno, para mí Kanban es un método para gestionar y mejorar los servicios para entregar el trabajo que nosotros realizamos con bastante conocimiento y calidad. Ok, chévere. ¿Quién va? ¿Leonel o Naboni? Están tímidos hoy. Vamos a entrar más en calor. Voy a hacer preguntas más difíciles. Sí, claro. Yo creo que también es muy aunado a lo que comenta Gabriel. También lo veo como un método, pero sobre todo yo creo que el valor más importante de Kanban, y tratando de responder qué es Kanban, creo que es la herramienta para tener contento a tu cliente y a tu equipo. Ok. Oye, eso está interesante. O sea, cliente y equipo, ¿no? O sea, a los dos. Ok, chévere. ¿Y tú, Ana Boni? ¿Qué es Kanban? ¿Cuál es tu definición de Kanban? Pues muy unida a lo que ellos dicen, es un método, pero para mí también ha sido una forma de pensamiento, es una forma y una filosofía de pensar realmente cómo organizar tu trabajo, cómo gestionarlo, cómo estructurar el seguimiento, porque siempre estábamos muy pegados a los Exceles, a los planes de trabajo eternos con fechas y duraciones en los que lo más importante era planear. Entonces es un cambio de pensamiento, es pensar de manera diferente y hacer las cosas con una filosofía diferente basada más en entregarles y en el cliente. Listo, perfecto, muy bien. Entonces voy con preguntas. Muchas gracias por su definición de Kanban. Estuvo muy, muy, muy interesante. ¿Cómo evitar que las tarjetas se vuelvan tareas puntuales y realmente sean iniciativas o acciones estructurales? De Raúl. Yo creo que aquí, por lo que comenta, creo que se están mezclando dos conceptos. Al final, el flujo de trabajo de un equipo siempre tienen que ser tareas.
Entonces, hay una parte donde tú lo desarrollas como una iniciativa, pero esa iniciativa al final la vas a tener que desglosar en otro tablero de ese equipo como ya tareas específicas. Entonces, yo como lo veo, o sea, no está mal. De hecho, el proceso debería ser así. Una iniciativa se revisa, se sigue el proceso de su maduración y una vez que ya esa iniciativa ya está madura, entonces en ese momento se vuelven tareas y ya se puede dispersar a los diferentes tableros o a los diferentes equipos. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Listo, voy con la siguiente. Scrum, Raúl nos dice si se quedó contestada, si no, vale la pena repuntar la pregunta. Entonces, bienvenidísima al repunte de pregunta. Scrum es para prácticas emergentes y alcance cambiante. Kanban para alcances conocidos. ¿Qué opinan del famoso Scrumban? ¿Vale la pena ese híbrido? De Javier. Yo creo que sí, y yo creo que todo depende de la parte del contexto del equipo. De hecho, por ejemplo, uno de los equipos con los que yo trabajé, pues ya tenía algunas implementaciones de Kanban no bien hechas y tenía una parte de Scrum que tampoco estaba 100% hecha, pero hay una parte donde yo creo que ya nosotros como esto de implementar Kanban debemos de denotar qué cosas ya están funcionando y qué cosas no. O sea, yo creo que no podemos ser disruptivos y llegar y quitar todo, tanto las ceremonias, tanto el trabajo que tiene el equipo o la forma en la que ellos trabajan, sino al revés, empezar a tomar esas cosas y pues obviamente ver qué sí funciona y qué no funciona y de ahí partir. Ok. ¿Alguien más? De pronto. Alineado con eso también, José, creo que hubo un artículo que recién sacó State of Agile del 2020, en Ujú. el cual comentaba que aproximadamente, no me acuerdo bien los números, un 60% era que se implementaba Scrum y otro un 10% con Scrumban. Entonces, sí se puede trabajar de la mano, va a depender mucho también de la organización del equipo, pero pueden ir de las manos y cada quien tiene su particularidad. Estas prácticas ágiles pueden trabajar en conjunto para ir cumpliendo los objetivos. Va a depender mucho de tu equipo y cómo lo puedes ir implementando para ir sacando frutos. Ok, súper, súper. Otra pregunta. ¿Cuál es la mejor práctica para manejar la capacidad del equipo en Kanban? Esa pregunta de capacidad sí que es interesante, ¿sí? Porque hoy la capacidad muchas empresas la siguen calculando por hora sentado la persona en la silla, ¿no? O Leonel vale 9 horas al día, Ana Boni otras 9 y Gabriel otras 9, es decir, 3 por 9, 27. ¿Y qué cambian ese tema de la capacidad? Yo creo que en una sola palabra diría que el WIP, y para conocer el WIP, simplemente yo creo que ahí tienes que medir un poco la parte de el lead time del equipo, pero sí como comentas, siempre como aunado a la parte de la realidad, ¿no? O sea, no haciendo como este tipo de cálculos de 4 personas, 5 tareas, 2 días, entonces me sale a una tarea por persona. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿Capacidad? Realmente Canva nos da algunas métricas, aparte del tema de la capacidad también que viene siendo el trabajo en progreso que nosotros tenemos en un periodo de tiempo. También nos puede dar el lead time, el cycle time, que son otras métricas del tiempo que duran cada una de las tarjetas. Entonces, esos también nos puede ayudar a dar predictibilidad y conocer nuestra capacidad tanto real y hacia futuro para poder tener un mejor entregable para nuestros clientes. Entonces ya podemos saber si decir, ¿saben qué? Necesitamos un esfuerzo de 50 sillas que tenemos que entregar, entonces nosotros ya sabemos nuestra capacidad y podemos decirle, ¿saben qué? A un 95, a un 80% que sí podemos cumplirle o no podemos cumplirle o tomar acciones que tenemos que realizar en el equipo para cumplir con esa solicitud. Ok, perfecto. ¿Y tú, Ana? ¿Algo que sumar a capacidad? Yo creo que Gabriel lo ha dicho, es que digamos que el tema de capacidad no es solo hacer el Kanban en sí, sino empezar a hacer el análisis sobre los resultados a partir de mis flujos de trabajo para tener los ciclos, tener el WIP, tener el porcentaje de capacidad y empezar a pensar en cambiar el chip, sí, que no son horas hombre, como en una máquina, sino que ya es mi capacidad en la cantidad de entregables que puedo darle al cliente en un periodo de tiempo y eso me permite
ya sea negociar o pensar en cómo ajustar mi capacidad para lograr cumplir con el entregable que me están pidiendo. Entonces, es la información que me da y cómo puedo jugar con ella, como lo decía Gabriel, con todos los datos que tengo del lead time, de los ciclos del proceso, de los porcentajes y demás, para ver cómo a partir de esa capacidad puedo ajustarme a las diferentes demandas de los clientes. Chévere, muy chévere. Listo, voy a hacer una última pregunta y vayan preparando lo siguiente. Quiero conocer su journey con Kanban. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo fue que empezaron? ¿Qué pasó con sus equipos? ¿Qué problemas hubieron? ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Qué fue difícil? ¿Qué fue fácil? Porque las personas que están acá, pues lo chévere es que conozcan cómo fue su historia para ver si encontramos cosas comunes. Entonces vayan pensando su historia mientras hago esta pregunta. Y está muy buena esta pregunta. Si Kanban es hacer y comenzar con el proceso que existe, entonces ¿cuál es la mejora? Kanban nos recomienda que empezar por donde nosotros estemos. Entonces, Ujú. como también es Kanban, su palabra lo define, es visualizar en un tablero. Entonces, nosotros ya podemos ver de un primer vistazo dónde están realmente nuestros cuellos de botella. Sí, y nosotros entonces podemos ir evolucionando. Kanban también promueve la mejora continua. Entonces tenemos que ir adaptando realmente e ir mejorando el flujo. Entonces nosotros antes no podíamos ver, este es nuestro proceso y todos lo sabíamos en la mente, pero no podíamos ver realmente el trabajo que está realizando nuestro equipo. Entonces esto es lo que permite Kanban. Nosotros visualizamos, vemos realmente dónde están las tarjetas, dónde se están quedando, qué problemas estamos teniendo y sabes qué, aquí podemos ir haciendo una mejora continuamente. Eso es lo grandioso de Kanban. Oiga, ¿y eso por qué no se veía antes, Gabriel? Porque no era visible. Nosotros decíamos, aquí lo tengo, yo trabajo en esto, yo trabajo en cierto, entonces no fomentaba el trabajo colaborativo. Entonces aquí Ok, nosotros podemos visualizar claramente dónde estamos, cualquier persona puede venir a ver qué hemos terminado, qué estamos trabajando, qué tenemos pendiente y podemos ir direccionando de manera clara y transparente a todo el equipo. chévere, chévere. ¿Alguien más? Sí, a mí me gustaría comentar y justo aunado con lo que dice Gabriel es que al final pues obviamente te ayuda mucho en la parte de la visualización, sobre todo también en la parte de los impedimentos, pero yo creo que va un poco más allá, sobre todo un poco siguiendo la parte de la madurez de Kanban. Al final lo que trata es que tú también tengas comunicación con tus demás áreas, ¿no? Tanto tus dependencias, tanto tus clientes, tanto tu equipo. Entonces, al final a mí lo que me gusta mucho y creo que el valor agregado que tiene es que tal cual tiene un objetivo, no solamente está enfocado en la parte del flujo de trabajo, sino también en las interacciones que tienes de fuera, es decir, con clientes, con equipos externos, con equipos internos, con todo eso. Y al final con todo ese cóctel de frutas lo que hace es que lo mezcla para enfocarte en que tú obviamente tengas un resultado tangible, un resultado medible y aparte que sea estimable. Súper chévere, muchas gracias. ¿Algo más? Estamos, Ana Boni. ¿De acuerdo? No, yo diría, pues adicionaría con el tema de la visualización, que antes era una línea en Excel con un porcentaje de avance. Entonces es diferente ver una actividad que va al 70% y que va en el 70% y lleva X o se queda en el 90%, a ver que mi flujo de trabajo en qué fase está, que puede tener un impedimento, que puede tener un bloqueo o que simplemente está en el cliente, pero lo ves ahí tangible y también te permite ver que no son muchas líneas al 90-30%, sino te permite ver en qué etapas de proceso está cada entregable y enfocarte para priorizar y poder trabajar sobre esos impedimentos o sobre todos esos entregables que tal vez ya están en los últimos pasos y que faltan pocas cosas para entregarlos. Entonces, creo que esa visibilidad en el flujo del proceso es lo que ayuda y de hecho resta importancia ya el porcentaje, o sea, ya no pregunto va al 50 o al 30 porque pues a veces las personas dicen yo creo que voy al 30, pero ¿eso qué es? No, va en esta etapa del flujo de proceso y le faltan tantos pasos para terminar al entregarle. Chévere, más. ¿Sí? A mí, ¿saben qué me sorprende ahorita escuchándolos? Que yo, la primera vez, uno llega a los equipos, ¿no? Y les pregunto, ¿ustedes conocen su proceso? Sí, sí, somos expertos. O sea, llevamos 20 años haciendo esto. Y la primera vez que uno les levanta el flujo, que logra descubrir el flujo, ahí yo me doy cuenta, no sé si les pasó, pero todos piensan el flujo diferente, todos lo hacen diferente. Y es como el primer momento en que se ponen de acuerdo, ¿no?
Y luego de que ya tienen su flujo montado y empiezan a mover finalmente las unidades de valor, lo que me encuentro es que dicen, ah, claro, es que ahí está el problema. Ah, es que miren, no me habíamos dado cuenta. Es que tenemos que hablar con él. No sé si a ustedes les pasó eso también. Sí, de hecho, en mi caso hubo pasos que se podían optimizar. Es decir, por Mm, ejemplo, teníamos dos vueltas con el equipo de finanzas, sobre todo al inicio del proyecto y al final, y no era necesario, ¿no? Porque simplemente al inicio era como prácticamente como un tipo contrato, pero al final ya no era necesario. Entonces ahí vimos como ciertas cosas que pues obviamente como se tenían que optimizar y justo esta parte, ¿no? Que todos según tenían claro el proceso, pero ya cuando lo mapeas, te das cuenta de que ni siquiera los mismos integrantes del equipo lo conocen bien. ok, excelente. Bueno, voy. Preguntas, déjeme, yo miro aquí. Bueno, esta pregunta está buenísima, pero la voy a dejar para el final. María Rubio, esta grabación también queda en YouTube y ahorita en una parte de la conversación le voy a pedir a nuestros expositores que nos recomienden dónde buscar información, dónde poder profundizar, inclusive algunos libros, ¿vale? ¿Qué te parece? Listo. Journeys, cuéntenos su historia. ¿Cómo fue su historia? ¿Qué fue difícil? ¿Qué fue fácil? Si tienen algún problemita por ahí, algo que tuvieron que resolver, historias secretas nos interesan un montón. Todo eso que finalmente, la meta es que el que esté aquí y quiera implementar Kanban y que pueda hacer esto más fácil, ustedes le boten el dato, ¿sí? ¿Quién quiere empezar con su journey? ¿Yo? ¿Quién Si se quieres. lanza? Listo, Naboni, tú. Listo, ma. Esta vez sí fue a Naboni primero, ¿no? Listo, vamos a Naboni. ¿Cómo fue tu journey? Em, Realmente al principio había como miedo y expectativa porque las personas pensaban que se les iba a medir por su trabajo y trataron de crear un montón de tarjetas asociadas a las actividades. Entonces al principio se crearon un montón de tarjetas, un montón de pasos, lo que decías del proceso, tratando de demostrar trabajo y al final como que había mucha expectativa en reportar muchísimas cosas que, que nos dimos cuenta pues no era necesario porque pues al final lo importante son la cantidad de entregables. Al principio nos confundimos con las tarjetas, se duplicaban, eh, las personas incluso no las movían al paso que era, nos dimos cuenta incluso que teníamos diferencias en lo que pensábamos que se hacían en ciertos puntos del proceso, particularmente. Y costó un poco de trabajo específicamente hablar de entregables porque en el daily que hacíamos estábamos muy acostumbrados a la reportar, las personas reportaban como en un cronograma, reportaban, hoy voy a reunirme con fulanito, sutanito, tan. Y era muy complejo encontrar la manera de que dijeran, ¿para qué me voy a reunir con él? En cambio acá empezaron a cambiar el lenguaje, empezamos a cambiar el lenguaje, ya la tarjeta no tenía el texto de me voy a reunir con, sino voy a sacar tal entregable y poco a poco con el uso de las tarjetas y ya con el enfoque nuevo se fue diligenciando la información. Al principio fue complejo, pensaría que las 2 primeras semanas como que uno no entiende lo que está haciendo, simplemente está poniendo información y está hablando y está mirando y como que no entendíamos para qué metemos todo esto acá, estamos confundidas, de hecho se confundieron hasta las tipologías, en unas poníamos auditorías, en otras decían, pero ¿será que esto ha sido acá? Yo no lo veo en ningún lado, fue un poco difícil al principio. Un día nos tocó sentarnos y ponernos a mirar uno por uno los flujos y entre todos ponernos de acuerdo qué tarjeta iba y empezar a moverlas, porque nos dimos cuenta incluso que entre nosotros mismos teníamos diferencias de conceptos y pensábamos que una cosa era una cosa y no era eso y lo poníamos en otro lado. Entonces, fue al principio un poco confuso, pero al final lo logramos y creo que también el gran aporte es que las prácticas se hicieron más fáciles. Un daily, un weekly es mucho más sencillo, fue mucho más sencillo, ya se volvió un hábito que seguimos practicando y tratamos de mantener en el día a día. Ok, muchas gracias. Miren, el Yo, nivel quedó muy alto. Hay que contar intimidades, hay que contar cosas que sean importantes. Gabriel, adelante. me alineo un poco a lo que comenta Ana. Realmente
Cuando tú empiezas a poner los tableros, la gente siente miedo porque dice, me van a medir, me van a ver qué estoy haciendo y tengo que cumplir más. Y también el ejemplo que pasó, que comienzan a ponerse tareas. Al momento, en mi caso, el otro lado también es al momento de levantar el flujo. Yo primero empecé con un flujo para mi equipo. Yo ya tenía un expertise en procesos, en levantamiento de procesos, entonces ya levanté un proceso inicial que me funcionaba y era básico. Después vimos que había otro equipo que realizaba las mismas actividades, entonces comenzamos a homologar criterios, a ver, a tratar de tener un mismo flujo. Entonces, ahí donde apareció un flujo realmente que sí hace sentido a la realidad del equipo, a su proceso, pero tomaba mucho tiempo. Sí, eso ya nos fuimos dando cuenta en el camino, porque ya lo implementamos el flujo, pero tomaba mucho tiempo en pasar. Decíamos, no, tenemos que transformarnos, tenemos que cambiar. Y después levantamos un flujo más realista, adaptado realmente a cada etapa de lo que nosotros hacemos y que nos va a entregar valor. Saben que aquí desarrollamos, aquí vemos temas de calidad, aquí ya vamos a hacer los entregables realmente. Y este flujo final, este ya es el tercer flujo que voy levantando con mi equipo, porque como les comento, como dice, realmente es un viaje. Vas evolucionando tú con tu equipo y vas encontrando la mejor manera de encontrar soluciones rápidas. Entonces ya este último flujo que tengo ya les hace más sentido, están más a gustos, las dailies realmente se han ido mejorando, hasta ellos comentan realmente, ¿cuánto es mi capacidad? Si podemos, no podemos, ¿saben qué? Me falta, ¿saben qué? Estoy de más, veamos el alcance, cambiemos, ¿qué podemos entregar de valor rápido? Y ellos ya van viendo, hasta me sorprendieron una vez porque ya consultan las métricas, van viendo realmente cómo estamos, entonces ellos mismos ya van viendo y dan seguimiento al progreso que vamos cumpliendo continuamente. Entonces, es súper bueno, o sea, no hay que darse donde estemos, es un camino como realmente se va viendo y vas evolucionando con tu equipo y poco a poco. Y las mejoras deben salir de ellos, del equipo que realmente se sienta motivado e encuentre valor tanto en su trabajo para ir evolucionando. Vengan, los dos han nombrado miedo a ser medidos. ¿Cómo se supera ese miedo? Porque es miedo, ¿no? Uno Sí, pensaría que es... hay que ser realistas y decirles realmente el método cómo funciona. El Kanban no va a medir a las personas. Kanban lo que hace es gestionar el flujo de trabajo. Nosotros no nos interesa ir midiendo la productividad de uno. No, ¿saben qué? Gestionemos el flujo del trabajo hacia un objetivo que nosotros nos ponemos. Y hay que ser realistas y claros con el equipo, porque si tú no les explicas y solamente les dices, ¿sabes qué? Es que vamos a poner, y ¿cuál es responsable de tu tarjeta? ¿Y cuál es responsable de tu tarjeta? No, entonces hay que ver, en conjunto somos un equipo y vamos a cumplir este objetivo. Y este objetivo nos ponemos, ¿sí? Y estas son las actividades que todos somos responsables y tenemos que trabajar colaborativamente para poder cumplirlas. Chévere, muy chévere, muchas gracias. Mira, aquí Marlene dice lo mismo. Si el miedo te confunde y no se explica bien el método Kanban, exacto. Es para gestión de proceso del sistema, básicamente es el objetivo. Listo, muchas gracias, Gabriel. Excelentes historias. Gabriel, Leonel, la vara está alta. O sea, esta historia tiene que ser la mejor de todas, desde México. ¿Cuál es tu journey con Kanban? Sí, claro. Pues yo creo que han sido varios, pero los que más me marcaron fue, igual como lo comentaron mis compañeros, es la parte del miedo. O sea, prácticamente el equipo tenía miedo para qué queríamos sacar esas métricas, para qué queríamos medir la parte del tiempo, el sleep time, el circle time. Yo creo que de la forma en la que yo la gestioné es que todas esas mediciones siempre fueron visibles, ¿no? Es decir, todas las métricas que yo tenía siempre las compartía con ellos, las revisábamos en conjunto y de ahí es donde nosotros tratábamos de buscar cómo optimizar tanto la parte del flujo como en dónde perdíamos o en dónde teníamos el desperdicio de tiempo. Otra cosa que me pasó y me marcó mucho es que tuvieron miedo después cuando esas métricas se compartieron al cliente. Es decir, decían, oye, pero ¿para qué? ¿No? Porque el cliente tiene que saber cuánto nosotros nos tardamos, ¿no? ¿Cuánto es nuestro SLA? ¿Cuánto nosotros vamos a entregarle lo que nosotros le dijimos que íbamos a hacer? Y el cliente también tuvo como una parte de decir, bueno, está bien, pero tú nunca te me has acercado a mí, ¿no? O sea, siempre es yo te mando, y porque ahora te acercas, ¿no? Ya, porque ahora me dices esto, ¿no? Porque ahora me das esto, ¿no? Entonces, creo que también cuando se empezó a colaborar con el cliente, cuando se empezó también a implementar la parte del flujo y cuando nosotros ya le llevábamos específicamente las dependencias,
fue pues obviamente esa parte un poco disruptiva, pero también le dio mucho sentido al cliente. Y algo que a mí me pasó, sobre todo porque yo tenía un equipo grande, tenía un equipo de 12 personas, es que en mi caso yo tenía montado Scrum, entonces el daily era algo, o sea, absurdo, ¿no? Por no encontrar otra palabra. Entonces, cuando ahora nosotros nos reuníamos simplemente para ver el tablero, ver las dependencias y cómo nosotros esas actividades las jalábamos hasta el don, se volvió una sesión de 5 minutos, pero aparte de volverse más óptima, también se volvió una sesión donde de verdad ellos le agregaban valor, ¿no? Ellos hasta con gusto decían, oye, estoy atorado aquí, men, ¿qué hago? ¿Cómo lo desatoro? Entonces, yo creo que han sido las cosas que más me marcaron y la última, que no tiene mucho, pero me impresionó y creo que ya es un poco para un nivel un poco más alto, es que llegamos a mapear tanto la parte del proceso que las políticas de servicio se volvieron insostenibles, porque teníamos políticas para todo. Entonces, creo que llega un tiempo en el que tú también tienes que enfocarte a que las políticas tienen que ser simples y las unidades tienen que ser también simples. Ok, para los que no saben, las políticas, normalmente entre columna y columna en Kanban, nosotros establecemos ciertas políticas, políticas finalmente de salida del tablero, de la columna. Entonces son como esas reglitas, ¿cierto? Es esa, ¿cierto, Leonel? Entonces habían Sí, tantas políticas que no se podía pasar fácilmente. ajá, sí. O sea, que había como 20 formas para llevar una sola tarea. Entonces, ahí fue cuando nos detuvimos y empezamos a quitar políticas o simplemente pusimos políticas un poco más sencillas. Ok, perfecto, muchas gracias. Ven, Leonel, tengo una pregunta. Tú que trabajaste con Kanban, y aquí hay inclusive varias preguntas de Kanban y Scrum, ¿cuál es realmente el cambio difícil de trabajar Scrum a empezar a utilizar también Kanban? ¿Cuál es el reto que hay ahí? Yo vi varios, pero hubo como varios entre el equipo y los clientes, ¿no? En cuanto al equipo, lo que les causó mucho conflicto fue la parte de las ceremonias, ¿no? Cuando nosotros le dije, ya no vamos a tener retrospectiva, ya no vamos a tener daily, ya no vamos a tener planificación, pues como que crasheó su cerebro, ¿no? O sea, como que dijeron, oye, pero entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Aunque Kanban tiene, digamos que sus homónimos, ellos en ese momento no lo entendían, pero ya cuando lo empezaron lo empezamos a implementar, pues obviamente cambió todo. De hecho, algo que nos pasó y fue muy chistoso es que nosotros ya teníamos montado Kanban cuando empezó lo de la pandemia y ya cuando estábamos, digamos que a mitad de la pandemia, nosotros bajamos las sesiones que nosotros teníamos en un 10%. Es decir, esas retrospectivas que hacíamos, esas planificaciones, esos dailies, cuando los medimos nos dimos cuenta que nosotros, digamos que aumentamos, por así decirlo, perdón, disminuimos nuestras sesiones en un 10%. En virtual. Ajá. O sea, todo lo contrario a lo que está pasando en el resto de organizaciones que se aumentó. Sí, de hecho yo creo que fue más porque nosotros al final, sin querer, ya estábamos preparados, ¿no? O sea, ya teníamos mapeado nuestro flujo de trabajo, nosotros ya llevábamos trabajando 6 meses con Kanban y ya no necesitábamos tantas reuniones, o sea, necesitábamos, digamos que nuestras reuniones mensuales, que esas eran periódicas, nuestras reuniones de sincronización, que era siempre visualizando la parte del tablero, pero nunca tuvimos problemas de tener sesiones adicionales porque también teníamos ya las sesiones recurrentes con el cliente. Ok. Oye, acá hay una pregunta buenísima, dos, pero una sobre todo la quiero leer. ¿Cómo se promueve la mejora continua si no hay una reunión enfocada a hablar de ello? Con el tema de que decías de que eliminaron ciertos eventos. Eh, es que no, bueno, sí hay una reunión enfocada a eso, solamente que no se llama retrospect, ¿no? Pero que es en la parte de los feedback loop. Ah, ok, o sea, ya asumieron los feedback loops de Kanban. Ok, Ajá. perfecto. Es que Kanban tiene sus propios eventos. Para toda la audiencia, Kanban tiene eventos. Tiene en total 13, pero no se utilizan todos al tiempo. Hay que saber utilizarlos, pero en términos generales es los feedback loops que tiene. Pregunta, ¿cuáles son los roles de Kanban? Hacemos una ronda de preguntas rápidas y contesta una pregunta, una respuesta. ¿Les suena? ¿Sí? Dale. Listo. Sí, yo en ¿Cuáles este son los roles caso, de Kanban?
Kanban no tiene roles. Kanban Ok, se ajusta a los roles y responsabilidades que tiene el equipo. excelente. ¿En qué circunstancias Kanban no sería una buena opción de uso? ¿Quién responde? Kanban se Wow. adapta a todo. Yo vivo esa realidad y realmente se adaptó tranquilamente a todo. Ok, ok. Yo diría que para temas muy cortos, para una tarea muy operativa o que tiene una duración específica de menos de un día o de horas, pues no tiene sentido incluirla en un Kanban o hacer un flujo de trabajo para eso. Ok, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Diferencia entre tablero Kanban y Scrum. Yo entiendo, uno es un flujo de trabajo y el otro solamente es estatus de tarea. Ok. Listo. Pa, 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 pan. Depende del conocimiento de equipo y su experiencia. Si es que hasta el momento se quiere alinear el proceso cuando todos se unen en el proceso de equipo. Bueno, recuerden, pam, pam, pam. Aquí hay una. ¿Se hace un Kanban por cada requerimiento del cliente o cómo es la mejor manera de trabajarlo? Nosotros tenemos que tener un proceso básico donde se adapten todos los requerimientos. No es levantar un Kanban por cada requerimiento diferente que nosotros tenemos, sino que nosotros ya tenemos una estructura, sabemos cómo trabaja el equipo y qué es lo que tenemos que trabajar en el proceso. Entonces, realmente los requerimientos deben ir pasando por el flujo de trabajo que nosotros tenemos e irles Chévere. ajustando. Si es realmente, si es una evolución, es un nuevo requerimiento y va cambiando también la organización, el mercado y nos vamos transformando en conjunto, también podemos ir haciendo mejoras. Excelente, excelente. Raúl, ya te doy la palabra, déjame cierro esta. ¿Existe el PO o quién prioriza lo que se hace primero en Kanban? Pregunta difícil, corchadora. En ¿Quién Scrum prioriza? prioriza el PO. Ok, ¿y en Kanban? En Kanban realmente tenemos una sesión, bueno, también en Kanban hay una sesión de planificación donde vamos planificando con el equipo. Realmente puede ser con el PO que nos da la priorización inicial, pero con el equipo se va viendo el alcance y las tareas, si realmente nos vamos a alcanzar a completar todo o disminuimos el alcance o vemos la prioridad, la que nos agregue mayor valor. Listo, perfecto. Dos preguntas más y le damos el paso a Raúl, ¿vale? ¿Cómo hicieron visible en su flujo, esta pregunta está elaborada, cómo hicieron visible en su flujo que no dependía de los equipos y ya cuando lo incluyeron, si lo hicieron, qué beneficio obtuvieron? Volver a leer. ¿Cómo hicieron visible en su flujo que no dependía de los equipos y ya cuando lo incluyeron, si lo hicieron, qué beneficio obtuvieron? Ok. ¿La entendieron? Vamos a darle la palabra a Andrea del Pilar si se lanza a hablar y nos aclara la pregunta. Ok, y la última, ¿cómo se promueve la mejora continua? Ah, ya, esa ya la reímos. Y aquí Marlene nos dice, si el Product Owner si ayuda al equipo Scrum y en Kanban también les ayuda mucho. Sí, o sea, lo que hemos dicho no pelea con uno. Listo, Raúl, dame un segundo, ya te doy acceso. Madre, te voy a hacer conversión, te voy a tener los superpoderes. Hola Raúl, muchas gracias por participar. Ya puedes abrir el micrófono, Hola bienvenido. José, buenas noches a todos. Sí, creo que ya estamos de noche todos. Muchas gracias por, aquí ya pido mi cámara solo para saludarlos. Excelente. Gracias ahí por las experiencias. Yo trabajo en Movistar aquí en Colombia Chévere. y bueno, arrancamos con Scrum. Ya la compañía lleva varios meses o años en este tema. Y en una de mis células, yo soy Scrum Master, en las que estoy llevando este año, febrero, hice un cambio de Scrum a Kanban. El área que yo, digamos, estoy acompañando es un área de experiencia, de calidad, donde no hay como tal un entregable puntual, sino que esto es un tema de todos los días nace una necesidad, un impacto a un cliente, un chicharrón, un reclamo. Eh, el cambio de Scrum a Kanban, pues digamos que tuvo ahí sus impactos, pero en este tipo de áreas o de procesos, no se conoce como tal el producto final, que es de hecho una de las prácticas, de las diferencias de Scrum con Kanban, de que no conozco el final de, a mí me llega un reclamo, en teoría no sé cómo lo va a resolver, cómo lo han manejado ustedes, porque ahí digamos, como se vuelve del día a día,
Entonces ayer prioricé una cosa, pero hoy me llegó otro chicharrón, entonces pues priorizo este de hoy, el de ayer de pronto lo dejo en stand-by o bloqueado. Esa es como mi primera pregunta, ¿cómo lo han manejado ustedes en su experiencia? Y el otro, que aquí en el chat he estado muy juicioso leyendo todo, es el principio de Kanban es la transparencia, la visibilidad. En entornos físicos, pues uno ve el tablero físico porque todo el tiempo lo tengo allí, pero en entornos virtuales, pues yo cambio al tab, cambio mi pantalla y ya estoy en el correo. O sea, la visibilidad en teoría de Kanban ahí se pierde a menos que tenga una reunión para ver el tablero o ver cómo voy. Finalmente es una filosofía y una dinámica de trabajo, pero al final los equipos también pueden percibir que me toca hacer la tarea de ir al Kanban a actualizar la tarjeta, porque si no, pues entonces voy a quedar mal en la reunión cuando me citen. Y ahí pierde el sentido de esa filosofía visual o de transparencia de Kanban. ¿Cómo han manejado esa parte dentro de su experiencia? Porque es algo de lo que actualmente a mí me afecta, el tema de que se volvió como una tarea más y no se le ve el valor realmente de esa visualización. No sé si fui claro ahí en las dos preguntas. Y gracias, José, por permitirme abrir el espacio. No, Raúl, gracias a ti. Listo, dos preguntas puntuales y a la yugular. La primera, entonces, Raúl, el tema de manejar múltiples tareas, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí lo podría resumir así, Raúl? Sí, así es, cuando te llega de todo y Todo el no, tiempo. pues no hay realmente un producto final conocido, decir, ok, me comprometo que entonces en 3 días te lo resuelvo, porque pues, puede demorar menos o puede demorar más. Entonces allí la priorización, cómo se da, y por eso yo preguntaba lo de capacidad, que al final cómo se maneja, porque pues allí es eh, puro FIFO, ¿no? Entre comillas, pero pues aquí igual como traíamos Scrum, el PO sigue existiendo, que es el que prioriza, y nos inventamos unas sesiones de sincronización, digamos, 2, 3 veces a la semana para ir priorizando eso, pero no es tan fácil la dinámica. Por eso hacía la pregunta a ver si he encontrado alguna práctica ahí adicional. Chévere. ¿Quién tiene experiencia? Lionel. Sí, nada más que voy a tratar de ser un poco menos técnico porque si no tal vez no me da a entender con los demás. Para eso te ayuda mucho la parte de las clases de servicio y la parte de las políticas. Y ya pasándolo como un término más abajo, digamos que las clases de servicio son la parte de tú cómo tienes que priorizar el trabajo. Y las políticas son las casuísticas en las cuales tú sabes si de verdad es prioritario o simplemente es un berrinche del cliente, ¿no? En mi caso, lo que pasó es que nos ayudó justo a que ellos, aunque no tengan todo el contexto o que no esté el cliente gritándoles atrás de ellos, si cumple con esas políticas y tiene esa clase de servicio, ellos saben que es prioridad y entra a otro carril o entra a otro flujo, por así decirlo, que no es excluyente del otro, simplemente que tiene que ser lo primero que se tome de la cola. No sé si me di a entender. ¿Sí, Raúl? Sí, sí, o sea, al final es reservar una capacidad para lo que no es necesariamente clave, sino ese BAU menos prioritario, por decirlo así. Ahora, a mí algo que me pasa es que todo, no les pasa a ustedes, pero a mí lo que me pasa es que en las organizaciones todo es urgente, ¿no? Entonces, Así es. Lo pidió el director 1, lo pidió el director 2 y pues hay que tratar de atender. Entonces, sería bueno entender en una organización qué es lo urgente realmente, porque si todo es urgente, tu trabajo realmente no es hacer otra cosa diferente a atender urgencias, ¿no? Eso sería chévere. Listo. ¿Y los tableros virtuales, cómo les fue con esa transición de post-it a tableros que los podían ver ahora virtuales? Bueno, al inicio sí fue un poco complejo, como a todos nos cogió este tema de la cuarentena y nos tocó realmente el COVID transformó a todo el mundo, sí, nos adaptamos a estos entornos digitales. Lo importante al inicio, bueno, al inicio es un poco complicado se llevar los tableros digitales, hay varias herramientas, sí, que puedes ir utilizando un Mural, un Miro, un Trello, un Planner, cualquiera, el Jira mismo, sí. Entonces, hay que irle motivando al equipo a que realmente piense que el tablero es suyo. Realmente no es un tablero de seguimiento. Este tablero es tuyo y debe ser colaborativo.
y tienen que ver las etapas, las tareas, porque estas tareas que tú tienes aquí, hay otra persona de tu equipo que está necesitando para ya empezar. Él ya terminó, pero ¿sabes qué? No podemos mover porque también Kanban tiene sus límites y debemos motivarle a un trabajo colaborativo, ir pasando de etapa en etapa y que sea en el transcurso del día. Sabes que no necesitamos realmente una reunión para ir viendo el tablero, sino que el tablero está vivo todo el día ahí y tú puedes ir acabando tus actividades y pasando etapa por etapa. Entonces hay que llevar al equipo a que realmente se empodere de su tablero y trabaje colaborativamente con el equipo para si sabes que se está quedando, se levantó un impedimento, qué sucedió y yo puedo solventar para que sea el equipo autogestionable y se lleve realmente todo su trabajo y sea visible y transparente. Chévere. ¿Alguien más? ¿Experiencias? Sí, yo diría que es mejor virtual. Yo voy a confesar y yo detesto los tableros físicos, el POSIT se cae, escribir a mano, ponerlo, se confunde. Alguna vez los puse hasta a digitar lo que está en los POSIT para poder sacar un reporte. Entonces creo que los tableros físicos en este momento no, para mí no son prácticos. Sí te permiten verlo, pero yo creo que uno se puede acostumbrar a verlo virtual, como decía Gabriel, en un Miro, en un Swift Canva, en un Trello. Tener el tablero virtual ayuda a que sea más fácil entrar en cualquier momento, proyectarlo, sacar el reporte, la información, filtrar, correr, mover sin tener que borrar o que se te pierda, se te caiga el POSIT, realmente sí. Y para la actualización, realmente sí. De hecho, esa fue una de las dificultades al principio. Muchos decían, voy a duplicar el trabajo porque me toca escribirlo acá en la tarjetica y aparte me toca hacerlo en otro lado y qué pereza estar entrando. Pero yo creo que ahí lo importante es que le encuentren el valor a esa actualización, que no es una tarea más, sino que el hacerlo ahí va a hacer que en las sesiones de sincronización o de priorización tengas visible ahí el obstáculo o tengas ahí visible el punto de la tarea y eso ayuda mucho, porque permite que no se te pasen cosas por alto o que finalmente sí se encuentren soluciones y no se te quede un tema por allá quieto o olvidado. Entonces creo que el virtual es fabuloso y diría que en el virtual lo lo que genera más valor es el tema de los reportes, que puedes sacar el reporte que quieras y puedes mover la información como quieras. Chévere. ¿Y tú, Leonel, algo que sumar? Sí, digo, mi solución tal vez no es tan robusta, pero fue lo que me funcionó. La verdad es que fueron dos cosas muy sencillas, ¿no? La primera es recordárselo siempre en la parte de los meetings, o sea, los meetings diarios. Y la segunda es que justo cuando revisamos el tablero siempre, por así decirlo, como resaltar la participación de quien lo hizo bien, ¿no? Es decir, si tienes un equipo de 5 personas y solamente uno actualizó, tomarte ese tiempo para decir, oigan, y agradezco a Pepe porque estuvo actualizando el tablero y poco a poco esa parte pues va diciendo que como que todos quieren como su palmadita, ¿no? Entonces al final a mí lo que me funcionó fue eso, ¿no? Recordárselo en las sesiones diarias y también pues obviamente reforzar la parte positiva, ¿no? Chévere, Oye, eso estuvo buenísimo. Tres miradas diferentes, Raúl. No puede tener más miradas. ¿Sí, Raúl, contestamos? Perfecto, muchas gracias a todos. No, a ti, Raúl. Muy chévere que hayas hablado. Bueno, y tenemos otra opinión, Andrea. ¿Se acuerdan la pregunta difícil de hace un momento? Ya está Andrea acá para solucionárnosla. Andrea, ¿estás? Ahí está. Sí, señor. Hello. Bienvenida. Hello. Gracias. A ver, lo que quería preguntarles es, muchas cosas de los equipos no dependen propiamente del equipo, tienen relación externa con otros equipos. Entonces, lo que les preguntaba, ¿ustedes mapearon o incluyeron eso dentro de su flujo de trabajo? Si lo hicieron, ¿qué beneficio obtuvieron de hacerlo? A mí me gustaría responder. Sí, todo lo que tiene que ver con dependencias está mapeado en el flujo, pero a mí el beneficio que tuve es que no precisamente todas las dependencias se tienen que volver en reuniones. Es decir, yo ya en la parte de la pandemia tenía 5 dependencias con el área, por ejemplo, de gobierno, y les mandaba un correo comentándoles que teníamos esas 5 dependencias y que me ayudaran por favor a desbloquearlo. Eso obviamente previamente ya hablando con el equipo, comentando ese flujo y pues obviamente acordando que esa era la forma en la que nosotros transmitíamos todas las dependencias. Entonces,
digo, aunque fue como trabajo posterior, creo que el mayor beneficio fue eso, el no siempre que tengas una dependencia que termine en una sesión. Chévere. ¿Alguien más? Bueno, Sí, yo yo creo que solamente, dale, Ana, al dale, tiempo. dale. Ujú. No, digo yo que al visualizar esas dependencias y empezar a tenerlas ahí, medirlas y tenerlas incluso, nosotros las tenemos incluso con nombre propio en un caso particular, em, te da la visualización y te permite gestionarlas. Cuando le entregas a otra área para que valide o le entregas al de desarrollo para que te haga el desarrollo, al de jurídica para que te haga el contrato, como que es como si tú le sueltas la pelota caliente, está allá y yo me quedo acá y espero a que me responda, depende de él, pero si lo tienes visual y te das cuenta que tal vez ahí se están acumulando los temas y los puntos que no te permiten sacar el entregable final, que es realmente lo que estás buscando, entonces empiezas a gestionarlas, tenerlas ahí te obliga a que incluso en las revisiones empieces a mirar cómo puedes trabajar con esas dependencias o trabajar con los mismos clientes para poder sacar el entregable. Creo que ese ha sido el mayor valor para mí, tenerlo ahí absolutamente visible. Ok. Y Gabriel, muchas gracias, Navoni. Yo solo quería compartir una experiencia que realmente tuve. Bueno, las dependencias siempre vamos a tener, de toda índole, de cualquier área que nosotros tenemos, cualquier requerimiento puede presentarse. Kanban también nos permite ir viendo qué impedimentos y nosotros tenemos que trabajar realmente en el 80-20 ir y prevenir. Es decir, nosotros ya sabemos que va a pasar por tal área y sabemos que ahí va a ser nuestro cuello de botella. Nosotros tenemos que adelantarnos un poco a que sean trabajadas esas tarjetas, esas actividades, tener un DOR definido. Y también otro paso, ya sabemos, tenemos identificada esta área y es realmente donde nos está causando nuestro cuello de botella, donde se está quedando y nos está limitando un poco nuestro trabajo, ir a conversar, compartirle a esa área los beneficios que nosotros estamos teniendo y cómo ustedes nos están ayudando a cumplir estos beneficios para la organización, porque realmente el trabajo no es nuestro y hay que involucrar a la otra área y compartir realmente todo el logro que se está haciendo, no por mi equipo, no por mi área, sino por la organización y cómo trabajamos continuamente, brindándole eso, qué tal, de una manera tal para ir reduciendo estos tiempos de entrega o los limitantes que nosotros estamos teniendo en estos impedimentos. Excelente, muchísimas gracias. ¿Andrea se respondió o no? Sí, Sí, señor. José, dale, a mí señor. me gustaría adicionar algo más, sobre todo por lo que comentó Gabriel. A mí lo que me pasó es que justo ya cuando teníamos nosotros mapeados la parte de las dependencias, mejoró la comunicación con los otros equipos porque cuando nosotros les mandábamos las dependencias no era una papa caliente. O sea, estábamos gestionándolas y nosotros les dábamos tiempo para que ellas las pudieran resolver. Anteriormente lo que pasaba es que si nosotros cuando llegábamos con las dependencias es porque ya traíamos encima el tiempo, ya teníamos encima como el trabajo y pues llegábamos obviamente en unas sesiones, pues tú sabes, ¿no? Medio candentes, medio apretadas y todo eso. Y ya que nosotros empezamos a gestionar bien las dependencias, la colaboración con ellos y la comunicación mejoró mucho. Excelente. Bueno, tengo pregunta. Si quieren hacer preguntas, si quieren participar, ideal. Nos encanta aquí que podamos abrir el micrófono y que ustedes puedan plantear sus preguntas de manera profunda. Entonces, bienvenidísimos. Tengo una acá de José Manuel. Dice, en Kanban el backlog, ¿qué tan finito es? ¿Y puedo tener en un día una gran cantidad de actividades en un solo día? ¿No me afecta si no lo limito? De la primera pregunta, yo creo que la parte de qué tan finito es, y un poco con lo que comentó Gabriel y comentó Ana, las tareas que tienen, y solamente por poner, por así decirlo, una unidad de tiempo, si duran menos de media hora, pues creo que no tiene sentido que las visualicemos, ¿no? Entonces, sí creo que depende mucho como de la actividad, depende mucho como cuánto tiempo se tarde, pero qué tan pequeño, qué tan finito debe de ser, yo creo que todo depende del end-to-end de tu flujo, ¿no? No Ok, sé si me... ok. El Kanban, ¿qué tan finito? Depende mucho del flujo también, del tipo de trabajo que estás haciendo para definir el Kanban. Ok. ¿Alguien más? ¿No? No, solo aportarle ahí un poco.
pueden ser finito, pero si realmente le agrega mucho valor lo que estamos realizando, tan pequeño que sea, pero si agrega valor, hay que mapearlo. Si realmente ves que no está agregando valor y estamos mapeando cosas, detalles, tareas muy pequeñas y no está agregando valor, realmente tenemos que reconsiderar con el equipo si realmente hace sentido o no hace sentido, o realmente hacer una historia que agregue valor y cumpla las necesidades de una manera corta. Excelente, excelente. Y la segunda, ¿puedo tener en un día una gran cantidad de actividades en un solo día? ¿No me afecta si no lo limito? Creo Yo que eso te... pasa actualmente, perdón, creo que pasa actualmente, sí, y esa es la principal problemática que están teniendo las empresas, porque pueden trabajar un montón de veces, yo hago, pero realmente no estamos entregando nada. Entonces, eso, Kanban también, uno de sus temas es limitar nuestro trabajo, porque nosotros tenemos que ya ir entregando cosas pequeñas y que generen valor, como les había comentado, sí, pero en cortos tiempos. Pero si tú trabajas en varias cosas, te desenfocas totalmente. Es mejor trabajar en algo que ya tienes comprometido y puedes entregarlo, que estar trabajando en varias cosas al mismo tiempo que no tener nada. Es decir, ¿qué prefieres tú? ¿Tener 10 cosas terminadas o tener 10 cosas a mitad de camino? Entonces, tú defines con tu equipo, ¿qué es mejor para ti? Tener 10 completamente listas, tenga, y estas ya se venden, o tener 10 y decir, ¿saben qué? Me falta un poco, estoy al 50, estoy al 70 y no tengo nada que entregar para el siguiente día. Ok. José Manuel, ¿contestamos? Nos dices ahí por el chat. ¿Más preguntas? ¿Hay más preguntas o seguimos finalmente preguntándole a nuestros sponsors los que tenemos, a nuestros expositores? No, ok. Yo tengo dudas con algo. Han nombrado mucho las entregas, ¿sí? Como que las entregas, las entregas, las entregas. Y algo que yo me encuentro, y es una frase de Klaus Leopold que recomendadísimo el libro, se llama Klaus Leopold Rethinking Agile, es las empresas están muy ocupadas trabajando, pero no entregando. ¿Qué tan importantes son las entregas en Kanban? Yo te podría decir que lo es todo. Prácticamente el entregarlo, de hecho, es algo que ataca 100% Kanban, ¿no? Que no tengas 1000 cosas abiertas, que tengas un whip, por así decirlo. Pero sí también me he dado cuenta de que al final, todo esto que tú dices, las empresas se la pasan trabajando y no entregan nada, es justamente esta parte del desorden que tiene la mayoría, ¿no? Abrir 20 iniciativas y dicen, bueno, de 20 se tiene que cerrar por lo menos una, ¿no? Y es como la idea que la mayoría de las empresas tienen, ¿no? Entonces, cuando dices, no, oye, pero mejor solamente abre 2, pero esas 2 te las entrego, obviamente es mejor, ¿no? Tanto Como en un, col- esfuerzo, tiempo y dinero, ¿no? como un colador, meto 20 para que al menos salga una. Ok. ¿Qué más, Ana Boni? ¿Qué dirías tú de las entregas? Pues es lo más importante. Creo que es lo que cambia en términos de la filosofía, que no es tener 200 planes, sino empezar a definir qué entregas voy a presentar, porque usualmente nos pasamos todo el año haciendo muchas cosas y llegamos a diciembre de afán a entregar lo que se pueda, como se pueda, para cumplir con esos cronogramas que siempre hacemos a principio de año. Y la filosofía de Kanban es totalmente diferente, no es hacer mucho, sino empezar a entregar cosas que generen valor y hacer entregas poco a poco también que generen confianza. Entonces, eh, parte también creo que de lo que me ayuda a hacer Kanban es no llenarme de muchas cosas, porque a veces recibíamos muchos requerimientos de clientes y queríamos ayudarlos a todos al tiempo, y al final, por estar haciendo tantas cosas, pues no entregas algo bien hecho, entonces, o dejas muchas cosas a medias. Entonces, eso permite que no hagas las 20, pero haces 10 bien hechas, y los otros 10 que faltan seguramente van a esperar porque confían en lo que tú estás haciendo y dicen, ok, yo espero a que tengas la capacidad y que me puedas entregar las otras 10. Entonces, en las entregas, buenas entregas, en los tiempos que me comprometí, hacen generar confianza,
para que se mantenga ese nivel de peticiones del cliente y creo que mejora la relación. Entonces las entregas lo son todo. Ok, súper chévere. ¿Y tú, Gabriel? Yo realmente hay que fomentar la cultura de reducir el trabajo que se realiza en realizar varias actividades al mismo tiempo. La ganancia realmente del equipo está en tener los productos terminados, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir ir mejorando en el camino poco a poco y satisfacer las necesidades del cliente o en temas de servicio brindarle una mejor experiencia. Es preferible tener ya todos estos productos que estén terminados y como les comentaba, no tener productos a la mitad. Es decir, tener 10 o no, o realmente tener 0 de nada. Ok, perfecto. Bueno, Francis nos ha insistido con una pregunta. Quiero contestarla, perdóname, Francis no la había contestado. ¿Para qué tipos de proyectos les parece más útil el uso de Kanban versus Scrum? Yo lo comenté un poco. La verdad es Anterior. que mi equipo tenía, bueno, daba servicio a 4 geografías y era un equipo muy grande. Primero empezó con 6 personas y al final con 12. Y la verdad es que desde que utilicé Kanban pude, pude dormir en las noches, ¿no? Al final creo que fue un beneficio para todos, ¿no? Entonces, si tú me lo preguntas, yo creo que es para equipos grandes, equipos que tienen dependencia con muchos otros equipos y también equipos que tienen colaboración con otras geografías, ¿no? Ok, muchas gracias. Miren esta frase de Raúl que hace un momento nos habló acá y dice, los equipos terminantes se aceleran más rápido, que terminan se aceleran más rápido. Esa. Y nos dice José Manuel, y lo quiero atar con una pregunta que nos habían hecho antes, y es, ¿cuáles serían los primeros pasos para implementar Kanban por primera vez? ¿Cuáles deberían ser esos primeros pasos? ¿Qué primeros pasos recomiendan para generar conciencia en los equipos que van a implementar Kanban por primera vez? Es la pregunta exacta de José Manuel. ¿Qué primeros pasos recomiendan para generar conciencia en los equipos que van a implementar por primera vez Kanban? Ahora sí lo leí bien. ¿Quién va? Yo recomendaría que lo primero es que el equipo sea consciente de qué hace, para qué lo hace, ¿sí? Cuál es su objetivo y cuál es lo que está buscando y si realmente lo que está haciendo lo necesita un cliente. O sea, no es poner ahí todas las tareas y todo lo que yo estoy haciendo, los planes y demás, sino realmente cuáles son mis compromisos, mis entregables, qué debo producir o entregar a mis clientes internos, externos, que tienen un fin. Muchas veces hacemos la planeación de acuerdo con los objetivos estratégicos, entonces, si mis objetivos son estos para llegar a esos objetivos, ¿qué debo hacer y qué debo incluir? Tener claro cuáles son los requerimientos que tengo en mi backlog de los clientes. Y ya con eso empezar a pensar qué debo hacer para hacer esas entregas. Entonces yo creo que cuando ya sabes qué tienes que hacer, para qué lo haces, para quién es y cómo lo vas a hacer, entonces ya tienes la información inicial para montar tu Kanban y empezar a gestionarlo. Yo también siento que no hay que pensarlo mucho. Creo que hay que lanzarse y montarlo. No importa que el primero no tenga todos los pasos, no importa que a la mitad tengas que sentarte y volver a plantear los flujos, a definir o a quitar tarjetas y darte cuenta, yo para qué puse ese entregable, sí, eso fue algo que me inventé que íbamos a hacer y nadie lo había hecho y ese es el valor que tiene Kanban, esa flexibilidad para que visualices y organices bien tu trabajo. Entonces, desde que tengas algo por hacer, cómo lo vas a hacer, saber a quién se lo vas a entregar, lánzate al agua y empieza a plasmarlo. Eso es lo que yo diría que habría que hacer. Chévere, muchas gracias, Ana Oni. ¿Alguien más? ¿Primeros pasos? ¿No? Listo. Hay algo aquí que dice Andrea. Dice, enfocado a la entrega, muchos equipos quieren comprometerse a más, aunque no tengan capacidad. ¿Cómo gestionan ese comportamiento, teniendo en cuenta que el origen puede ser el miedo, al querer destacarse porque reciben más, entre otras razones? De hecho, primero es muy buena pregunta, ¿no?
De hecho, a mí me pasó que justo algo que rompió Kanban fue ese tipo de personas, ese tipo de actitudes donde al final querían resaltar o simplemente querían visualizar que las personas hacían más que los demás. Y justo esta parte de colaboración o esta parte de decir, oye, está bien, ya terminaste tu tarea, pero tenemos a dos compañeros que falta por cerrar otras 4, necesitamos ayudarles, pues fue, digamos que el mismo proceso o el mismo flujo ayudó a que ese tipo de acciones se mitigaran. O sea, es decir, estas mismas personas, en vez de que ellos trataran de tomar más para su beneficio o tomaran más para la parte de que ellos se resaltaran, pues obviamente ya con el mismo flujo de trabajo, pues empezaron a ayudar a sus otros compañeros. Y la otra que creo que es muy importante es que nunca debes de caer en métricas que midan a la persona, ¿no? Sino que midan la parte del trabajo. ¿Por qué? Porque creo que cuando tú lo que les muestras y también lo que tú le muestras al cliente es la parte de métricas desligadas a la persona, en ese momento desarmas ese tipo de actitudes. Excelente. ¿Alguien más? ¿No? Sí, Dale. yo quisiera adicionar que es algo con lo que se lucha todos los días porque se utiliza mucho el tema del favor o este me lo pidió el director tal o el gerente tal. Es complicado, debo aceptarlo, luchar contra eso. Es complicado luchar con que a las personas les cuesta trabajo si están acostumbrados a trabajar con ciertos equipos y prefieren hacer ese trabajo, decirles no, dedícate a esto, prioriza eso, y va muy ligada con lo que dice Leonel. La verdad es que acá no se trabaja específicamente para ciertas personas, ni en el equipo se mide a la persona por lo que hace, ni sobresale solo esa persona, sino la idea es hacerlos entregables. Y cuando tú tienes el que todo pintado en flujos, todo pintado en entregables, al final se miden los entregables y no importa quién lo hizo, sino que se ayudan entre sí y todos trabajamos como parte de el objetivo de esos entregables en los flujos de valor. Creo que se empieza a manejar un poco, aunque no voy a negar que es bastante complejo, de verdad no es fácil llegar a ese punto y también tiene cierto trabajo con los clientes. De hecho, en un momento les dije, no vamos a hacer más favores porque eso les afecta su capacidad para estos entregables. Entonces, no son favores, todo lo que pidan los clientes va al backlog y lo vamos, no es que no lo vayamos a hacer, sí lo vamos a hacer, pero podemos empezar a decirle a los clientes, esto lo necesitas para la próxima semana o me puedes esperar 15 días, un mes y yo te lo voy a hacer, pero mañana no puedo. Entonces, eso nos permitió visualizar todos esos favores que les pedían, que les afectaba su capacidad para los entregables que no estaban cumpliendo, dejarlos en el backlog y negociar con los clientes. Y algo que me sorprendió es que yo pensaba que habían clientes que iban a decir, no, eso es terrible, es urgente. Hay unos que sí lo dicen, lo necesito mañana y miramos cómo lo priorizamos, pero hay otros que dicen, sí, yo no tengo ningún problema. Si quieres, en 2 semanas nos vemos. Si en 2 semanas podemos trabajar, en 2 semanas trabajamos y lo sacamos bien. Entonces, luchar contra eso es difícil, pero es importante la comunicación y identificar cómo podemos negociar, que creo que eso es la base de todo, negociar para encontrar cómo priorizar las entregas. Súper chévere, muchas gracias. En los primeros pasos se me olvidó decirle algo. Recomiéndenos un libro, recomiéndenos algo para poder tener conocimiento. ¿Cómo podríamos empezar? ¿Qué nos recomiendan para empezar con Kanban? Creo que un libro que me ayudó a mí bastante es de David Anderson, sí, Kanban condensado, que lo pueden buscar. Realmente es un resumen de un libro más grande que tiene David Anderson, que ahí les indica los pasos que podemos ir haciendo para ir implementando Kanban en los equipos. Listo, ya Se lo llama anoté. Kanban Essential Condensado. Listo. Aquí ya lo anoté, ya los mando por el chat para que lo puedan tener. ¿Algún otro? A mí el que me ayudó mucho, digo, es un poco básico, pero creo que en mi caso que no estaba familiarizado con Kanban, pues fue como de mucha ayuda. Es un libro que se llama Kanban, igual también, que es por Henry Allman, que es la guía ágil paso a paso. Así se llama Kanban, guía ágil paso a paso. Y prácticamente te explica, por así decirlo, los pasos, lo que tienes que hacer como de cero. El libro está en inglés, por lo que he visto la traducción es muy mala.
o todos los que me han dicho que lo han comprado en español es muy malo, pero si lo consiguen en inglés, mejor. Ok, excelente. ¿Algún otro que tengan? ¿No? Listo, yo les sugerí uno que se llama Reconsiderando Agile para que lo tengan ahí, ¿qué me parece? ¿Algo más que vamos a ver cuando estamos iniciando con Kanban que nos ayude a tomar decisiones? Ok, listo, van los libros. Bueno, tengo preguntas. Miren, si tienes un equipo micro, una parte operativa y otra de desarrollo, ¿hago Scrumban? O sea, Scrum para desarrollo y Kanban para operación, ¿o cómo manejo eso? Digo, creo que faltaría un poco más de contexto, pero por lo que dice, creo que no es mala idea. O sea, tiene una parte desarrollando y otra parte finalmente le entiendo que es operativa. En mi caso, yo sí lo haría así. Ok, perfecto. Gabriel, ¿tú qué dices? ¿Igual? Realmente necesitaríamos un poco más de contexto para ir viendo. Y si realmente es un solo equipo o son solamente dos. En la parte de desarrollo se adapta bastante Scrum y en la parte operativa se puede implementar Kanban, así como lo menciono. Entonces podemos ir reforzando. Pero si tenemos un poco más de contexto, cómo trabajan los equipos o realmente son un solo equipo que hace desarrollo y temas operativos al mismo tiempo. Sí, es un solo Entonces, equipo mixto, me están diciendo acá. sí, entonces Es- posiblemente podamos implementar y tener varias en varias etapas. Entonces hay que ver realmente dónde se concentra el mayor valor y las prácticas podemos ir implementando. Implementar un framework al 100%, sí, o ir poniendo prácticas de los diferentes, sea Scrum o sea Kanban. Excelente, perfecto. Bueno, ¿queda alguna otra pregunta, Gemen, para no dejar? Ah, bueno, ¿cómo haces para que áreas operativas que sin Kanban llevan sus tareas a cabo y cuáles serían esas ganancias para que tomen estos métodos dentro de nuevas formas de trabajo? O sea, hay un área operativa que sin Kanban lleva sus tareas a cabo y cuáles serían las ganancias para que tomen estos métodos dentro de las formas de trabajo. El equipo realmente se va a sentir contento al ver cuántas tareas han terminado en el día. Creo que eso va a ser el mayor beneficio, tener un equipo que trabaje feliz, a gusto en su trabajo y que trabaje colaborativamente. Es decir, ¿saben qué? Antes teníamos estos inconvenientes, no teníamos mapeado, ahora ya podemos hacer visible y terminamos 10, terminamos 15 y terminamos 20, o sabes que nuestro promedio era 20 y ahora hicimos 22, 23, entonces para ellos va a estar realmente emocionante decir, esto terminé, y lo hicimos como equipo, entonces eso va a enlazar mucho realmente a tus compañeros de trabajo y va a ser más satisfactorio y tienes visto ahí realmente esto es lo que terminé. Creo que eso puede ser un gran beneficio que pues, se puede llevar al implementar acá. Listo, excelente, muchísimas gracias. Bueno, para todos, muchísimas gracias por estar aquí. Dos cosas importantes. La primera, en Agility les está enviando un link. Seguramente en ese link van a recibir algún tipo de regalo. Entonces entren al link y miren qué les están preguntando. Juan lo acaba de mandar en este momento. Segundo, con la base de datos y la inscripción que ustedes tuvieron acá van a recibir información. Y tercero, hemos mandado los links finalmente de nuestros expositores para que sigan en contacto. Recuerden que esta sesión tiende a ser muy corta, hay veces salen buenas preguntas, hay veces no salen buenas preguntas, hay veces al facilitador se le olvida leer alguna pregunta, entonces tienen ahí todo el escenario. También va a quedar grabado y se los vamos a enviar, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los que asistieron. Tuvimos un pico de 92, 93 personas conectadas. Entonces, muchísimas gracias y nada, nos vemos en el próximo de la agilidad aprendido. Historias contadas desde personas que finalmente están haciendo agilidad. Entonces, muchísimas gracias a todos. Si los expositores se pueden quedar, muchas gracias. Ya cerramos, ¿vale? Muchas gracias a Gracias. todos, de verdad. Gracias Muchas a gracias por todos. acompañarnos. José, gracias por el espacio. No, a ustedes por la generosidad, de verdad que este espacio es de ustedes y que vengan y cuenten el tema aplicado me parece a mí que es la locura.